7 de la mañana, 42 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Momento de seguir conversando con diferentes candidatos a la presidencia, vicepresidencia, alcaldías, diputaciones. Esta mañana platicamos con el candidato a la presidencia del partido Avanza, Danilo Roca. Nos acompaña esta mañana. Licenciado, bienvenido. Buenos días. Buenos días, mucho gusto saludarlos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, rápidamente cuento un poco acerca del candidato a la presidencia. Y es que lo identificamos como sobrino del expresidente Juan José Arévalo. Integró en su momento el Partido Revolucionario, el PR, donde comenzó su carrera política. Fue funcionario del gobierno de Julio César Méndez Montenegro. Y en 1999 lo proclamaron como candidato a la presidencia por el partido Unión del Centro Nacional de la UCN. También ha sido columnista de prensa desde hace varias décadas bajo el nombre de Edmundo de Antes. Platicamos acerca de este tema porque me llama la atención de que yo lo ubicaba a usted perfectamente en la UCN. Y ahora lo vuelvo a ver en la arena política buscando de nuevo la presidencia. ¿Qué lo ha llevado a buscar la presidencia en estas elecciones del 2019? Bueno, la importancia de su pregunta radica en que tanto en el tema de la UCN como en el tema del Partido Avanza, pues incluso fui candidato del Partido Avanza menos de 24 horas antes de que se hiciera la proclamación, en razón de que se habían dado algunas circunstancias que estaban como tratando de evitar mi participación en este proceso. Y lo entiendo perfectamente bien como un reto de alguien que se ha dedicado toda su vida al ejercicio de la política sana y que muy de repente se da cuenta que el país que soñó, que el país sobre el cual generó todas las expectativas de su vida, pues ha desaparecido. Es decir, no, cuando digo que ha desaparecido, no estoy hablando de las falencias en el desarrollo económico, político y social, sino estoy hablando de algo mucho más serio. Es decir, nosotros estamos tratando, y por eso mi participación, de rescatar Guatemala, pero no rescatar Guatemala como un concepto esotérico o lejano. No, es rescatar el país de una intervención que prácticamente ha anulado todas las posibilidades de crecimiento por nuestra propia cuenta y que justo es señalar que ha contribuido al rompimiento del orden constitucional. De hecho, en este momento nosotros vivimos dentro de un estado de facto, no un estado de derecho, mucho menos constitucional. Usted habló en el 2018 de un intento de derrocar al presidente, del presidente Morales. Bueno, esa ha sido una constante. Yo no soy defensor del presidente Morales, soy defensor del esquema que radica en que los cambios de gobierno se deben dar, como lo señala nuestra constitución política, cada 4 años. Antes eran 5, ahora son 4. En tiempo del doctor Arévalo eran 6. Y de repente ahora que lo que quieren son interventores, no presidentes, pues de repente lo dejan en 6 meses, pues porque justo podría ser un interventor cualquiera de los que aspira a la presidencia en este momento, con muy pocas excepciones, yo me incluyo en esa excepción, que no estamos de acuerdo con ser interventores. Y los demás compañeros pues se ponen en fila en términos de crear las condiciones para ser seleccionados como interventores, no electos como presidentes de una república que prácticamente no existe. Cuando usted se refiere a estos términos, me imagino que habla de todo lo que ha ocurrido en el tema de CICIG. Sí, desde luego. Uno de tantos temas, porque la CICIG, que no entiendo la verdad, cómo pudieron capturar, esa es parte de una estrategia internacional, el sistema de justicia, para tratar de disfrazar toda acción supuestamente contra la corrupción por medio de los tribunales de justicia. Entonces llegamos a la conclusión de que politizaron la justicia y judicializaron la política. Conclusión que nos transforma en una república fallida, porque la independencia de los organismos del Estado, algunos les dicen poderes del Estado, cuando realmente, de acuerdo a la teoría de Hans Kelsen, que es un tratadista de mucho prestigio, ustedes son abogados todos, o la mayoría, pues yo entenderán. Yo no soy abogado. No, yo no soy abogado. Bueno, lo lamento porque sería un buen abogado.
No creo, pero sigamos adelante. En esas circunstancias se habla de organismos, porque cuando usted habla de poderes del Estado, el poder es la capacidad de transformar su entorno. Esa es la definición doctrinaria de poder, es la capacidad de transformar su entorno. Si usted se radica como un poder justo frente a otro poder, se determinará que no hay una correlación, que es ilógica en un Estado en que reclama la coordinación de los organismos del Estado, pues. No es el Ejecutivo enemigo del Legislativo, el Legislativo enemigo del Poder Judicial, por el contrario, se tienen que armonizar políticas de Estado. Ahora, este discurso que he escuchado a Danilo Roca no es nuevo, yo lo he escuchado desde la afirmación judicialización de la política y politización. Permítame decirle que ese término lo acredité yo. No, yo sé, por eso. Sí, por eso yo fui el que acredité el término judicialización de la política y politización de la justicia, y con esa concepción estuve en toda América Latina tratando el tema con expresidentes en Uruguay sobre ese tema, porque era una preocupación que veíamos venir los políticos serios de América Latina. El tema usted lo acuñó desde el 2014, sí. Se dicen que ese término es de usted. Sí. Y esto empezó con la exfiscal general Claudia Paz y Paz, mientras estaba postulando para cuando le iba a sustituir, si le llegara a sustituir en el cargo. Este tema de judicialización de la política y politización a la política, a la justicia, ¿se ha terminado de confirmar en este 2019? No, en este 2019 se consolidó. Imagínese usted, estamos a 20 y pico días, 29 días del proceso electoral y no sabemos todavía si van a haber purgas en la elección de candidatos presidenciales, si van a haber purgas en la elección de candidatos a diputados y alcaldes. Más pareciera, yo creo que ese es el objetivo, que se realice un proceso electoral a la medida de los interventores, o bien frustrar el proceso electoral para que nos terminemos peleando en las calles, levantando nuestras banderas particulares en contra de la integridad de la nación y el concepto de unidad nacional que reclaman todos los guatemaltecos. De usted llegar a la presidencia, ¿cuál sería su estrategia para buscar unidad nacional y hablar con esos grupos que son pro-CICIG y que lógicamente están quizás en contra del discurso que usted tiene? No, seguramente, y la viralización de los net center, que son muchos, solo la exministra de Salud Pública tenía 4,000 netcenteros pagados con los recursos del Estado al servicio de esa tesis y de esa corriente, con denuncias en el Ministerio Público que nunca progresaron. Entonces usted ve que las ONGs que antes tenían otro tipo o perseguían otro tipo de objetivos, se apoderaron de la conducción pública, anularon prácticamente a los partidos políticos como parte de una estrategia global. Esto no es un experimento solamente en Guatemala, está siendo aplicado en todas partes del mundo. Tomar la corrupción como un tema de legítima invocación para transformar el Estado no es nuevo. La Revolución Francesa, por ejemplo, y hablo de la Revolución Francesa, Robespierre, su líder máximo, decía que para establecer un régimen de virtudes después de los monarcas, de los Luises y de María Antonieta, tenía que pasarse por una purga de terror. Imagínese usted, es decir, la virtud alcanzada a través del terror. Esa es una tesis, no es nueva. Ahora, ¿cómo haría usted para conciliar con estos grupos de interés en nuestro país? Es que no tengo por qué conciliar con grupos de interés extranjeros. Son los extranjeros los que tienen que... No. A ver. No. Yo no le estoy preguntando. Entonces, imagínese usted que un Estado soberano tenga que adecuarse la pregunta sí. Es no, yo no estoy en contra suya, sino contra... No, yo sé que usted tiene su punto de vista, pero la pregunta es puntual, si yo tomo a grupos sociales en nuestro país, no estoy hablando de gente fuera de nuestro país, gente que tiene sus propias agendas, hay polarización en Guatemala, ¿cómo usted haría para lograr un consenso nacional en medio de esta polarización, teniendo en cuenta que usted tiene una ideología, ellos tienen otra ideología y hay formas diversas de pensamiento? ¿Cómo usted o cuál sería su estrategia para lograr de que todo el mundo trabaje por una agenda de país? Bueno, en principio cambiando el esquema de plataforma de desarrollo económico es fundamental, es decir, nosotros somos presas de un régimen
feudal todavía, que incluso frustró el tránsito hacia una economía capitalista. Es decir, pasamos de una economía feudal a una economía de mercantilismo, en donde los grupos del poder económico se necesitan necesariamente, valga la redundancia, del Estado para poder imponer una agenda de explotación de los recursos económicos, de los recursos estratégicos. ¿Qué modelo económico propone usted? Bueno, en principio hay uno que es fundamental. Imagínese usted que el Estado de Guatemala tiene prohibido prestarle recursos al Banco de Guatemala. Es decir, esa es una negación absurda que se hizo en la modificación constitucional de Ramiro de León Carpio en 1992 y que prohíbe al Banco de Guatemala asistir financieramente al Estado de Guatemala cuando es su banco. Entonces abrió el capítulo de la constitución de bonos del Tesoro como un negocio exclusivo del sistema financiero, del sistema bancario. No tenemos un sistema financiero. Dos grandes negocios del sistema bancario: el consumo, que esclaviza y hace desaparecer progresivamente a la clase media hasta que la agoten o desaparezca, y desde luego el préstamo al gobierno a tasas normales, cuando ellos están incluso utilizando los recursos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social depositados en sus arcas, los recursos de los ahorrantes para comprar los bonos del Tesoro y ganarles intereses sobresaturados en el mercado común. ¿Cómo cambiar ese modelo? Bueno, en primer lugar, logrando esa reforma. Yo creo que tenemos que abocarnos a una consulta popular casi inmediatamente. Debiera de prepararse en el ínterin del triunfo y la toma de posesión, para que una vez que los bancos no tengan que hacer negocio especulativo ni con el consumo que atormenta a la clase media, ni a la clase media, a los sectores populares, a todos, porque es una gran cadena que hace crisis y hace presa a todos los sectores de la población. En consecuencia, si nosotros evitamos que los bancos del sistema tengan en esos dos negocios centrado todo el motivo de su operación bancaria, los vamos a forzar de buena manera, que nadie está contra el sistema bancario, sino en contra de la bancarización del sistema financiero. Entenderemos entonces que los bancos que no pueden tener la presa de sus depósitos arrojados en una bodega tendrán que estimular el crecimiento económico de la población, abriendo posibilidades para que haya emprendimiento. Es decir, el emprendimiento es fundamental en una nueva concepción que tiene que ser radical en los cambios básicos de nuestra economía. Adelante. Dos, tenemos que restablecer una relación digna con los Estados Unidos de América. No podemos permitir que se oficialice como un concepto geopolítico la existencia de un triángulo norte que prácticamente lo que ha hecho es patrocinar por inercia o por antonomasia la existencia de un triángulo sur. Eso significa que están rompiendo estratégicamente la unidad centroamericana. Cuando somos un sistema de integración centroamericana que lo integramos República Dominicana, Belice, Centroamérica y Panamá, y en uno de los organismos con excepción de Costa Rica. Usted fue parte del Parlacén, ¿no? Sí, desde luego, sí. Por eso lo digo. Y gracias a esa parte que me correspondió a mí, se logró, y eso lo tengo acreditado como un mérito que se reconoció 11 años después de haber dejado de ser parlamentario, se me otorgó la Orden Francisco Morazán, que es la condecoración más alta que se da a quienes influimos en la integración, porque logramos la incorporación de Panamá y el recurso del canal a Centroamérica, en lugar de haberse quedado volando sin destino rumbo a los Estados Unidos o rumbo a Colombia, que era su origen natural. Usted fue parte del Parlacén. ¿Qué Sí. le ha hecho falta al Parlacén para ganarse el favor de la opinión pública en los países de la región centroamericana? Y sumémosle Panamá, que inclusive no nada contentos con el Parlacén. Pues no estoy seguro de eso, porque si no, no se hubieran adherido al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano de buena voluntad. ¿Qué le hace falta al Parlacén para Lo mismo que le hace falta a los parlamentos, es decir, que la población entienda que son mecanismos que se
que dentro de una democracia son necesarios y que en la visión regional son fundamentales. El Parlamento Centroamericano es el Senado de Centroamérica. Sin el Parlamento Centroamericano no se hubieran podido viabilizar absolutamente ninguna de las medidas económicas que hacen posible que Centroamérica sea el segundo consumidor después de los Estados Unidos de lo que producimos en Centroamérica. Y que aún, imagine usted, un 32% de nuestra producción centroamericana lo consumen en los Estados Unidos. Un 26-27% Centroamérica, próximo, ¿eh? Y aún si realizáramos el esfuerzo de hacer un libre tratado que esté en camino con la Unión Europea, ese porcentaje no llegaría ni al 7 u 8%, hay diferencias fundamentales. Ahora, ¿es que eso lo pueden hacer los empresarios? No es cierto. Las decisiones que animan un proceso de integración son decisiones políticas. Si a un ministro se le ocurre, como ha sucedido, cerrar una frontera, ya no pasa. Si un ministro, como ha pasado ahora con la desintegración de Nicaragua, imagínese usted que ahora para entrar a Nicaragua uno necesita 30 días antes pedirle permiso al Ministerio de Gobernación para poder entrar a Nicaragua. Esas son las reacciones lógicas, porque dentro de esta visión que hace de nuestros territorios fincas de los sectores económicos oligárquicos y mercantilistas al nivel local y de los capitales explotadores a nivel mundial que persiguen quedarse con nuestras minas, con nuestros recursos naturales, con nuestro oro, con nuestras tierras raras, prácticamente explotando todas las posibilidades que debieran de ser de los guatemaltecos. Rafael Andívar. Doctor Juan Francisco Romero. Perdón, buenos días. Termino con lo de Rafael Andívar para no dejar la evocación de un poeta nacional a medias. Decía que los guatemaltecos parecemos mendigos pidiendo limosna permanentemente, sentados sobre bancos de oro. Y esa es una imagen triste de lo que realmente hemos sido, mendigos sentados sobre bancos de oro, porque entendemos que ese banco de oro no nos pertenece, como no nos pertenece nuestro petróleo, como no nos pertenecen nuestras minas, como no nos pertenece nada que sea nuestras aguas, incluso nada de los recursos naturales, renovables y no renovables, que podrían incidir en el desarrollo nacional de manera terminante. Licenciado, hace 20 años usted participó en las elecciones, fue octavo de 11 binomios, y para la pregunta es, con ese contexto sociopolítico que nos platica, ¿cómo en 4 años cambiar la directriz y cambiar una frase que usted decía, me parece el día de su proclamación? Estos últimos años hemos perdido a Guatemala. ¿Cómo un presidente, si en caso usted es electo, en 4 años puede cambiar ese entorno? Bueno, en principio, creando un sentimiento nacional de recuperación que nos borre de la mente, de la frente, la condición de pobres. Porque una cosa es ser pobre y otra cosa es que nos tengan pobres. Y a los guatemaltecos nos tienen pobres, no somos pobres. ¿Cómo se puede realizar eso? Pues nosotros estamos ya estamos avanzando en ese proceso, muchísimo, en la creación de una zona estratégica de desarrollo regional centroamericano en los departamentos de Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, El Quiché y Sololá. Estos departamentos se transformarían en una zona de libre comercio. A los pocos días o meses de que yo esté en la presidencia, signaré el documento que declara esa zona estratégica del desarrollo regional centroamericano, invitando a los capitales del mundo a que se asienten en esa zona estratégica para caminar en pos del mercado del norte, México, Canadá y los Estados Unidos. Lo grave es que nosotros seamos sujetos pasivos de las ambiciones de los mexicanos de querer resolver el problema de su sur, que es el más deprimido económicamente, a costa del Plan Puebla-Panamá o del Plan Alianza para el Progreso, igual que el Plan de Alianza para la Prosperidad, que lo que genera es una división radical de nuestro potencial como puente de desarrollo, de paz y de progreso de la región centroamericana. Y no quiero hablar de la región centroamericana como una utopía que es a largo plazo, no, es a corto plazo, porque la sola declaración de esa zona estratégica de desarrollo regional centroamericano variaría las condiciones de formación educativa, de
creación de empleos, cientos de miles de empleos. Planteamos la necesidad de crear el tren rápido de la frontera de México con Panamá para integrar el recurso del Canal de Panamá a nuestra economía y a nuestra visión de desarrollo. Cuando usted ve que todos están confabulando para dividir Centroamérica, es porque Centroamérica promete con República Dominicana y Belice crear las condiciones del desarrollo pleno de todos los sectores de la sociedad. Estas propuestas, ¿quiénes las tiene que impulsar? ¿Quién las tiene que liderar? Y le pongo un ejemplo. Sieca lidera parte del Duca y el fallo es terrible. Fronteras colapsadas, problemas para llevar mercadería de un país a otro. ¿Quién debería de liderar estos procesos para que la historia no se repita? Pues cambiando la razón de ser de ese sentimiento de frustración centroamericana. Es decir, Guatemala es el país, no porque haya sido la capitanía del Reino General Centroamérica, que eso es lo que molesta a los ticos. Si el Parlamento Centroamericano estuviera en Costa Rica, tenga usted la plena seguridad que ahí lo tendrían. Pero el rechazo que causa el que Guatemala tenga indicadores de desarrollo económico, no de desarrollo social, más importantes que el resto de Centroamérica, lo hacen a que pueda inducir, es como en Alemania en la Unión Europea, ser la locomotora del desarrollo. Si nosotros somos los países que estamos limítrofes con los Estados Unidos, tenemos que arreglar nuestro problema con los Estados Unidos en términos del combate al narcotráfico, y nosotros tenemos que potenciar nuestro desarrollo limítrofe como una gran esperanza para el desarrollo nacional. Si nosotros partimos de ese ejemplo, tendríamos que alcanzar un tratado que se denominaría Esquipulas III. A todos se nos olvidó que en los 80 estábamos en guerra, y en guerras muy serias y profundas, que se creó Esquipulas I, que fue el Tratado de la Paz. También se nos olvida que el Tratado de Tegucigalpa creó el sistema de la integración centroamericana con todas sus instituciones. Nosotros tendríamos que acudir a la OEA o a las Naciones Unidas después de haber agotado nuestras instancias centroamericanas, porque tenemos Corte Centroamericana de Justicia, tenemos la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, tenemos un Banco de Integración Centroamericana, y tenemos cubriendo todas esas instituciones al sistema de la integración centroamericana. Entonces, teniendo la institucionalidad armada, que cuesta mucho, fíjese que para poder armar la institucionalidad centroamericana tuvimos que pasar por un proceso de guerra. Es decir, a estas alturas, querer construir la institucionalidad centroamericana sería mucho más complejo, sobre todo por la agresión extranjera. ¿En qué sentido? En el sentido de querer dominar las fuentes y recursos que puedan gravitar en torno a temas de seguridad y estrategia mundial. Es decir, tenemos una lucha, por ejemplo, entre el presidente Trump y Naciones Unidas. En lo único que están de acuerdo es en tenernos intervenidos a nosotros. Por eso es la CICIG. La CICIG es un acuerdo que al final, respaldado con el económico de los Estados Unidos y otros países, es la intervención de las Naciones Unidas, que tiene una visión globalista. Ellos quisieran imponer un gobierno mundial de funcionarios que no han sido electos. Esa es una aberración en torno al concepto que se tiene sobre la democracia. Carlos Zacarías. Hay una de las cuestionantes, se habla mucho de atraer la inversión extranjera, pero ¿cómo motivar el mercado local? ¿Cómo motivar a las empresas nacionales para ese crecimiento? Y ya no pensar tanto en traer empresas extranjeras, sino que las empresas nacionales salgan al extranjero también. Impulsando el emprendimiento. Si nosotros rompemos el eje y el círculo de pobreza y tenemos los recursos financieros para aprovechar, por ejemplo, los recursos de los migrantes, 10,000 millones de dólares ahora van a ser anuales, para generar un fondo de capitalización que proveyera de recursos a los migrantes para poder ser emprendedores en lugar de quedarse satisfechos con la construcción de una casa, y que los bancos hayan capturado incluso las utilidades de los migrantes, que es el colmo. Cobran las comisiones, atrapan los recursos, y los recursos que finalmente llegan a los pobladores dependientes de los migrantes, pues son para construir casas, casitas, y sentirse más o menos aliviados porque tienen el recurso externo para comprar su alimentación, cuando realmente debiéramos de tener ese recurso orientado
al emprendimiento, a la pequeña empresa, a la formación de grupos de interés cooperativo o grupos de creación de fórmulas muy de la organización social campesina, que se debe dar, no con fines reivindicativos que lo único que hacen es crear un conflicto interracial, ideológico, etcétera, que a estas alturas no nos favorece. Es decir, la descentralización, que conlleva también el planteamiento de nuestro programa, pretende la descentralización política y financiera del Estado. Nosotros ya lo propusimos en los años 80, que el mantenimiento de los recursos que centraliza la captación de los recursos del Estado debiera de provenir de abajo hacia arriba, es decir, partir de la comunidad, ni siquiera de las municipalidades, aunque son las municipalidades muy importantes, porque las leyes relativas a la descentralización lo único que han hecho es descentralizar la corrupción. Pero si nosotros tratamos de acercarnos a las comunidades más lejanas y a las comunidades en el núcleo de su propia base para la organización social campesina, que puedan generar sus propios proyectos de infraestructura, que puedan animar a sus jóvenes a incorporarse en actividades de formación educativa que vayan más allá del aprendizaje literal de saber leer y escribir, e hiciéramos acopio de una formación funcional que pusiéramos al servicio de la productividad y el crecimiento, la verdad es que la realidad económica del país cambiaría, social y política. Estamos conversando con Danilo Roca, candidato a la presidencia del Partido Avanza. Recta final de las preguntas. No le puedo dejar de preguntar esto, pero al final, si usted entrara a la presidencia, tuviera un periodo de transición, si usted tuviera la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente Jimmy Morales, ¿qué pregunta le haría al mandatario en ese periodo de transición? ¿Por qué no completó los procesos que inició? Hemos la anulación del Ejecutivo. Mire, yo por lo menos no quiero ser un presidente interventor, no me interesaría ser presidente en ese Palacio Nacional, que ahora las fuerzas de seguridad, buscando una factura o cualquier pretexto, lo atropellan, lo avasallan, lo intervienen y entran como Pedro por su casa, sabiendo que el Palacio Nacional es la representación, expresión del poder político del Estado. Esas son mensajes que nos llevan a la conclusión que frente a la intervención no somos nadie ni somos nada. Esos mensajes que atropellan la dignidad de los guatemaltecos, con el pretexto que sea, hay procedimientos de respeto que no se han cumplido, pero tampoco el presidente ha cumplido con formalizar todas las estrategias. ¿Qué procedimientos le faltó cumplir al presidente? ¿Usted me puede decir? Bueno, hacer efectivo la terminación de la CICIG, por ejemplo. Pues si aquí tenemos una Corte de Constitucionalidad que se abrogó por sí sola el control institucional, político y económico de la nación, ya que a través del instrumento del amparo, yo soy abogado y le digo que el amparo no es el instrumento para resolver cuestiones de fondo, es para proteger los intereses del ciudadano frente a los abusos del Estado. Y resulta que ahora el amparo lo utilizan para cuestionar del Estado al otro Estado, es decir, el mismo Estado está en controversias utilizando una figura que es de protección para los ciudadanos. Ellos deciden lo que se les da la gana, lo han decidido y han variado las reglas del juego republicano. Entonces estamos sujetos. Desde luego lo que hay que preguntar es quiénes les dan el poder a estos señores de todos los niveles de la administración judicial que se han permeado a la intervención para poder actuar en contra de la Constitución Política de la República, en contra de nuestra legislación ordinaria, en contra de nuestra legislación penal y procesal penal, abusando de la interpretación de un derecho que lo formuló Gunther Jacobs en los años 85, no es ni siquiera muy lejano, que se llama derecho penal del enemigo, y que crea condiciones en un derecho anglosajón que nos son absolutamente desconocidas a quienes nos formamos dentro de un derecho romano-español. Doctor Juan Francisco Romero, cierre de la entrevista. Licenciado, ¿ya tiene definido su gabinete y cuándo lo podríamos conocer? Bueno, mire,
la intención y el llamado que yo estoy haciendo, precisamente porque temo de que se esté, no que se esté fraguando, que se esté consolidando la tesis de un fraude electoral, es estar atentos a que, como lo he dicho en el campo, esta mula o pare o revienta. Si pare es la devolución del orden constitucional e institucional a través de las elecciones, porque es el procedimiento clásico para poder devolverle la soberanía al pueblo, la voluntad popular. Ahora, pareciera que se está condicionando ese resultado electoral por las decisiones que están tomando en las Cortes. Es decir, es increíble que se estén tomando decisiones que van y son contrarias a la lógica jurídica, contrarias a la constitución política, contrarias al derecho penal, procesal penal y todos los derechos que tienen vigencia y positividad en nuestro sistema jurídico y político. En consecuencia, yo estoy convocando a todos los sectores, a todos los partidos, para que en una sola voz creemos las condiciones para exigir, y quizá más que exigir, observar con cuidado o denunciar con cuidado la intención de realizar un fraude electoral. Si eso se cristaliza, nos va a llevar a un enfrentamiento confrontativo que seguramente vamos a retornar a la guerra. O sea que no han definido equipo de trabajo todavía. Es que yo lo definiría en una convocatoria a un gobierno de unidad nacional. Claro. Me surge la duda, pasan a segunda vuelta, su agrupación política, y usted busca la presidencia. ¿Con qué agrupaciones políticas sí haría alianza y con qué agrupaciones políticas nunca haría una alianza? No haría ninguna alianza con ninguna agrupación política que haya crecido a la sombra de la intervención, que esté de acuerdo con la creación de una desintegración centroamericana que absolutamente neutraliza nuestro crecimiento económico y político, fundamentalmente. Desde su punto de vista, ¿quiénes son esas agrupaciones políticas? Bueno, yo diría que se están definiendo como derecha en el espectro actual, porque son los que están defendiendo la soberanía nacional y la independencia patria. Si la izquierda lo hiciera igual los convocaría o igual haría convenios con ellos para que juntos todos, izquierdas y derechas, defendiéramos la soberanía nacional y el honor de la patria. Para nuestros oyentes, con nombre y apellido, ¿quiénes serían esas agrupaciones con las cuales usted no haría alianza? No le puedo decir porque, por ejemplo, hay candidatos que se pronuncian, bueno, la mayoría se ha pronunciado a favor de la intervención, porque esperan ser, casi en cola están, en cola. Si se elimina a fulano, pues de repente me escogen a mí y se van a poner de rodillas frente a esa posibilidad. Y entonces muchas veces las organizaciones políticas no corresponden a las decisiones de sus dirigentes. Entonces, apelar a la base popular, en mi caso, es legítimo. Yo tengo una comunicación constante con sindicatos, tengo comunicación constante con organizaciones populares que no están de acuerdo con su conducción, por ejemplo, y que no están de acuerdo con sus candidatos presidenciales porque abominan del respeto a la institucionalidad y abominan en contra del respeto a la soberanía nacional. Licenciado Danilo Roca, gracias por acompañarnos esta mañana, candidato a la presidencia del Partido Avanza. Es un honor haber estado con ustedes. Yo les agradezco esta participación porque incluso la libertad de operar como políticos en un sistema próximo a un proyecto electoral o a un proceso electoral está limitada por las reformas que se hicieron a la ley electoral para llevarnos encallejonados como que fuéramos al matadero. Es decir, ahora no me toca porque no soy judío, ahora no me toca porque no soy, y vamos encarrilándonos al callejón en donde lo único que estamos esperando es la estocada final. Mire, yo he denunciado toda la trama de la conspiración que alienta este tipo de circunstancias en Guatemala Avanza Sin Miedo, que si usted recurre a la internet, Guatemala Avanza Sin Miedo, y ahí encontrará 3 capítulos en donde está absolutamente descrito con pormenores todo este proceso de descomposición que nos podría llevar a la realización de un fraude electoral.
Gracias por haber estado con nosotros. Danilo Roca, candidato a la presidencia del Partido Avanza. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, lo que será noticia lo platicamos al regresar del corte.